Por mi culpa, arruiné la vida de mamá. Me convertí en la villana de su historia. Desde que nací, mi existencia parecía ser una carga para mi madre. Mi llegada truncó su carrera y, desde entonces, se convirtió en la villana de su propia historia, nunca mostrándome afecto, solo desdén y amargura. Tras un periodo de enfermedad, mi padre la llevó de vacaciones para recuperarse, dejándome en una incubadora en el hospital, completamente olvidada. Fue una enfermera quien tuvo que recordarle a mi padre que debía recogerme, pero al final, no fueron mis padres quienes vinieron por mí, sino la niñera contratada durante mi infancia. Mis padres nunca me acunaron. Mi madre, a pesar de tener abundante leche, prefería extraerla y desecharla por el desagüe antes que alimentarme. La niñera intentó convencerla de lo contrario, destacando los beneficios de la leche materna, pero mi madre despectivamente decía que esa cosa no merecía su leche. Su rechazo se convirtió en su forma de arte, eligiendo hacerme sufrir antes que soportar la más mínima molestia. Cuando tenía apenas un mes, debido a mi llanto constante que irritaba a mi madre, fui enviada con mi abuela Dolores Ramírez al campo. Pero la abuela tampoco me quería, despreciaba a mi madre y extendía su odio hacia mí. Mi existencia era menos valorada que la de un cachorro abandonado, siempre dejada en el suelo mientras cargaba a mi primo Emiliano, 2 años mayor que yo. Un día, gateando sin supervisión, casi fui atropellada por un coche. Un transeúnte me salvó, pero la respuesta de mi abuela fue darme una bofetada y llamarme mocosa salvaje sin madre. No me consoló. En lugar de eso, me arrastró enojada de regreso a la casa y me encerró en una habitación hasta que me desmayé de tanto llorar. Creciendo en ese entorno, aprendí que la obediencia era mi única vía de escape de los castigos, pero obedecer significaba vivir humillaciones constantes. Mientras Emiliano disfrutaba de carne, yo tenía suerte si recibía caldo. Él obtenía ropa nueva cada pocos meses, mientras a mí me tocaban sus prendas rotas y remendadas. Aunque había dinero para golosinas, mi abuela le daba monedas a Emiliano sin dudarlo, pero a mí solo me reprendía diciendo: pídele a tu madre que gana todo ese dinero y no manda ni $1 para ayudar. ¿De qué sirve? No sabía cómo pedir ayuda a mi madre, parecía no haber salida de mi situación, atrapada en un ciclo de desamor y rechazo. Desde mi más tierna infancia, me encontré atrapada en la espera eterna de mi madre en el sendero del Huerto de los Pinos, alimentada solo por los susurros y rumores de los vecinos. Me etiquetaban como la niña demasiado traviesa para ser querida, o innecesaria para la escuela porque, según ellos, no valía la pena educar a alguien como yo. Mantuve mi silencio, pero dentro de mí, la esperanza nunca murió, seguía ansiando el día en que mi madre volvería por mí. Las estaciones se sucedían unas a otras y, cuando cumplí 6 años, durante un verano especialmente húmedo, mi paciencia parecía finalmente recompensada. Esa mañana, al escuchar que mis padres regresaban, me apresuré a vestir mi ropa más limpia y corrí hacia el sendero para esperarlos. Las vecinas, acostumbradas a mi vigilia, me lanzaban comentarios hirientes. Sin embargo, ese día, me mantuve firme y les respondí con valentía, inflando el pecho con la certeza de que mi madre sí regresaría por mí. Un coche claxonó a lo lejos, y vi un destello de ella, Elena Villanueva, en el asiento del pasajero. Corrí hacia el vehículo con el corazón desbordado de alegría, pensando que finalmente había llegado mi momento. Pero al alcanzar el coche, la escena que se desplegó ante mí me heló el alma. No era a mí a quien llamaba con dulzura. Mi madre se bajó y sacó en brazos a un pequeño perro blanco, cuidándolo con ternura mientras lo llamaba bebé, asegurándose de que no ensuciara sus patas en el suelo. Los niños de los Olivos nunca habían visto un perro tan bien cuidado, ni siquiera sabía de qué raza era, pero cada detalle en él era un reflejo de la atención que nunca recibí. Miré al perro, las lágrimas inundando mis ojos, envidiando incluso los lazos rosados que adornaban sus orejas, algo tan simple y hermoso que yo nunca había poseído. Recordé entonces la primera videollamada que hice a mi abuela tras ser abandonada en el campo. Me había asomado a la cámara, esperando capturar la atención de mi madre. Pero lo único que recibí fue su fruncir de ceño y palabras llenas de desprecio, cuestionando cómo podía verse tan mal. A los 6 años, ya me había enseñado a lavar mi ropa y a limpiar mis zapatos durante los crudos inviernos, todo para tratar de complacerla, para estar lista para la próxima llamada que esperaba cambiara todo. Pero en vez de aprobación, solo recibí burlas de mi abuela, que decía que solo fingía ser diligente para evitar regaños. Ahí estaba yo, después de años de espera y esfuerzo, viendo cómo mi madre llamaba bebé a un perro, mientras me ignoraba completamente. El dolor de ese momento superó todo lo que había sentido antes. A los 6 años, el rechazo se sintió más devastador que nunca. A los 6 años, ¿qué sabía yo de celos o resentimiento? Nada. Sin embargo, no podía contener mis lágrimas, y esto molestó a mi madre de inmediato. Te dije que no debíamos volver, solo para esto. Siempre llorando, qué fastidio, se quejaba, mientras acariciaba a su perro, al que consideraba su verdadero bebé, obediente y tranquilo. El perro, como si comprendiera la comparación, ladró en mi dirección, añadiendo burla a mi dolor. Mi madre no lo reprendió, en cambio, me regañó a mí. Deja de llorar, mira, has asustado al bebé, dijo, volteándose a abrazar al perro con más fuerza y alejándose de mí.
Mi padre, Ernesto Villanueva, la seguía de cerca, cargando bolsas llenas de golosinas y juguetes para el perro, ignorándome también. Me quedé sola, aturdida en el camino, hasta que mi primo Emiliano López, con una curiosidad cruel típica de sus 8 años, se burló de mí. ¿Esa es tu mamá, tratando a un perro mejor que a su hija? ¿Qué tiene de especial? Emiliano, al notar la distracción de mi madre, atrajo al perro con un hueso. Jugó con el rudo hasta que el perro, asustado, mostró los dientes y gruñó. En un impulso, Emiliano lanzó al perro por los aires, quien aterrizó torpemente y se precipitó desde el balcón del segundo piso, cayendo al suelo con un golpe seco. Mamá gritó desesperada al ver a su perro inerte. Emiliano huyó, dejándome sola y atónita. Cuando mi madre levantó la vista y vio al perro muerto en sus brazos, sus ojos se encontraron con los míos. En ese instante supe que estaba en serios problemas. Su mirada no reflejaba enojo ni desprecio, sino algo mucho peor, una acusación pura y dura, como si solo por existir, yo fuera responsable de todo lo malo en su vida. Quise correr y esconderme donde su mirada no pudiera encontrarme, pero mis piernas se negaron a moverse. Sabía que nada podría borrar ese momento de su memoria, ese día había sellado mi destino. Ella se levantó, apretando el cuerpo sin vida del perro contra su pecho, mientras el silencio pesado llenaba el ambiente, solo roto por el zumbido de los insectos y el viento caliente que golpeaba mi cara. Papá, que nunca hacía más que seguirla, no se atrevía a mirarme, sus manos sudorosas aferraban las bolsas de golosinas y juguetes que ahora parecían absurdos. Emiliano había desaparecido, y allí estaba yo, en el centro del caos, sintiéndome más insignificante que nunca. Paralizada, soporté la mirada llena de odio de mi madre mientras abrazaba el cuerpo inerte del perro como si fuera un tesoro perdido. Su voz salió entrecortada, apenas un susurro con el filo de un cuchillo. Rosita, ¿qué has hecho? Sentí cada palabra clavarse en mi pecho. No había hecho nada, pero para ella, siempre era la culpable. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Todo lo que deseaba era desaparecer de esa escena donde mi existencia parecía un error, mientras papá permanecía allí, perdido, con las bolsas de juguetes colgando inútilmente a su lado. Mi padre, siempre una figura borrosa en el trasfondo de mi vida, nunca decía nada. Se había convertido en la sombra silenciosa de mi madre, una presencia sin consuelo ni protección. El silencio que nos envolvía se hacía tan denso que dolía. El sol abrasador parecía burlarse de mi desdicha, iluminando cada lágrima que se acumulaba en mis ojos. Busqué a Emiliano con la mirada, pero el cobarde ya había desaparecido, dejándome sola en el caos que él había causado. Elena avanzó hacia mí, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio mientras murmuraba cada palabra envenenada. Siempre has sido una maldición desde que naciste. Solo has traído desgracia a mi vida. Mi garganta se cerró. Quería gritar que su odio no era mi culpa, que yo no había pedido nacer, pero las palabras se ahogaron en mi pecho. De repente, levantó la mano y por un momento creí que iba a golpearme. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto, pero solo escuché su respiración agitada y el crujido de sus dientes apretados. Al abrir los ojos, vi cómo sus dedos se clavaban en el cuerpo sin vida del perro, blanqueando sus nudillos. No vales ni la mitad de lo que él valía, murmuró con amargura. Las lágrimas quemaron mis mejillas. Me sentía diminuta, insignificante, como una partícula de polvo arrastrada por el viento sin que nadie notara su ausencia. Pero algo dentro de mí comenzó a arder, una llama de rabia y determinación. Me limpié las lágrimas y, por primera vez, levanté la vista para enfrentarla. No sé de dónde saqué el valor, pero mis palabras brotaron con fuerza. ¿Por qué me odias tanto? Yo no pedí nacer. No pedí que me abandonaras como un trapo viejo. No es mi culpa que tu vida sea un desastre. Un silencio sepulcral cayó entre nosotras. Mi padre me miró, una mezcla de miedo y asombro en sus ojos, sorprendido por mi voz firme y quebrada. Pero a mi madre, mis palabras solo la endurecieron más. ¿Crees que tu opinión importa? Escupió con desprecio, sus ojos clavados en mí como dagas. Eres una carga, un error que no puedo borrar. Un nudo se formó en mi garganta, pero me mantuve firme, su desprecio ya no dolía como antes. Algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó en ese instante. Me prometí que nunca más dejaría que sus palabras me definieran. La abuela salió de la casa justo entonces, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Sus ojos, opacos y fríos, se clavaron en mí con una familiar indiferencia. ¿Qué escándalo es este ahora?, gruñó, mirando a mi madre y luego a mí como si fuéramos insignificantes. No pude evitar notar la sonrisa torcida en sus labios al ver al perro muerto en brazos de mi madre. ¿Y ahora qué, Elena? ¿La mocosa por fin se atrevió a desafiarte? Su voz destilaba veneno, y por un instante, me sentí un poco menos sola. No porque ella me apoyara, sino porque su animadversión hacia mi madre era casi tan intensa como la que sentía por mí. Mamá apretó los dientes, su mandíbula tensa. No te metas, mamá, siseó, pero la abuela ya había comenzado a hablar, dejando claro que no iba a quedarse al margen. Elena se giró hacia mí, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y humillación. ¿Ves lo que has hecho?, gritó, su voz quebrándose.
Siempre estás en el lugar equivocado, siempre trayendo problemas. Cada palabra era una aguja clavándose en mi piel, pero en lugar de retroceder, me mantuve firme. Ya no era la niña temerosa que solía ser, algo dentro de mí estaba cambiando, podía sentirlo como un volcán a punto de erupcionar. El calor del sol parecía menos insoportable que la mirada de todos aquellos que poco a poco se habían ido reuniendo alrededor. Vecinos curiosos, señoras con delantales manchados, hombres con sombreros de paja y niños descalzos, todos observaban el espectáculo que mi familia siempre ofrecía sin cobrar entrada. Sus murmullos taladraban mis oídos. Pobre niña, decían algunos, mientras otros apenas ocultaban su satisfacción morbosa. Siempre supe que esa familia estaba podrida. Pero nadie intervenía, nadie jamás lo hacía. Era como si mi desgracia fuera una especie de entretenimiento gratuito, una historia que todos querían ver hasta el final. Elena respiró hondo, intentando recuperar algo de su compostura. Vámonos, Ernesto, ordenó, su voz aún temblorosa pero intentando sonar firme. Papá asintió mecánicamente, como si estuviera hipnotizado. Antes de marcharse, sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos una sombra de arrepentimiento, una pizca de culpa. Pero fue un destello tan fugaz que no me dio tiempo a aferrarme a él. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y siguió a mamá. Vi cómo se alejaban, mamá aún abrazando al perro muerto como si fuera lo único valioso que le quedaba en el mundo. Esa imagen se grabó en mi mente como una cicatriz que nunca se borraría. Me quedé ahí, sola, con el polvo levantado por sus pasos aún flotando en el aire. Sentía mi piel arder, no por el sol, sino por la humillación. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía respirar. Cerré los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No iba a llorar, no les daría ese placer a los chismosos que me observaban como si fuera un animal herido. Cuando abrí los ojos, la abuela seguía ahí, mirándome con una mezcla de desprecio y diversión. Su voz fue apenas un susurro: eres igual de inútil que tu madre. Pero al menos ella tiene la dignidad de fingir que no le importa. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no sentía miedo ni tristeza, solo una calma fría y calculada. No respondí a sus palabras. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la casa. Cada paso que daba era firme, decidido. Sabía que no tenía a nadie que me defendiera, nadie que estuviera de mi lado. Si quería justicia, tendría que encontrarla por mí misma. La idea de venganza, que hasta entonces había sido una sombra en mi mente, comenzó a tomar forma. No sería hoy, no sería mañana, pero vendría y cuando lo hiciera, no dejaría piedra sobre piedra. Entré a la casa con los puños apretados, sintiendo el frío de las paredes grises a mi alrededor. Cada rincón olía a abandono y resentimiento. La abuela entró detrás de mí, sus pasos arrastrados como siempre, su bastón golpeando el suelo con un ritmo irritante. Más te vale limpiar este desastre antes de que vuelva, dijo con voz seca, refiriéndose a mamá. No respondí. En lugar de eso, subí las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mis pies como si la casa misma se quejara de mi presencia. El cuarto donde dormía, apenas más grande que un armario, me recibió con su habitual miseria. Sin embargo, esta vez lo vi diferente, como si una neblina se hubiera disipado. Me senté en el borde de la cama y dejé que mi mente corriera libre. Recordé cada momento de rechazo, cada golpe, cada mirada llena de desprecio. Eran tantos recuerdos oscuros que podría haberme ahogado en ellos, pero, en vez de eso, los ordené en mi mente como piezas de un rompecabezas. Un plan comenzó a formarse. No sería una venganza impulsiva ni caótica, sino algo mucho más grande y más preciso, algo que les hiciera sentir cada herida que me habían causado, pero multiplicada. Miré por la ventana hacia el polvo del camino donde tantas veces había esperado a mamá. Ya no esperaría más. Ahora yo tomaría el control de mi historia. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo mismo estuviera conspirando para poner a prueba mi paciencia. Cada amanecer traía consigo los mismos rostros indiferentes, las mismas tareas humillantes y la misma soledad desgarradora. La abuela seguía refunfuñando por los rincones, Emiliano seguía disfrutando de sus privilegios, y mamá no volvió a aparecer. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que la abuela me despreciaba o que Emiliano se reía de mí, mi resolución se fortalecía. Empecé a escuchar sus palabras como si fueran simples ecos lejanos. Ya no me herían, me alimentaban. Se estaban convirtiendo en ladrillos con los que construiría mi propia fortaleza. Una tarde, mientras fregaba el suelo de la cocina con las rodillas adoloridas y los dedos entumecidos, la abuela entró y dejó caer una bolsa de mercado sobre la mesa con un ruido seco. Termina rápido, necesito que prepares la cena, ordenó sin mirarme. Yo seguí limpiando, pero mi mente estaba en otra parte. Miraba la desgastada madera del suelo y pensaba en cómo un día esta misma cocina sería testigo de su derrota. Me imaginé a la abuela, a mamá y a Emiliano enfrentando las consecuencias de sus actos, sintiendo esa misma impotencia que me había acompañado durante años. La idea me daba fuerzas, me hacía sentir que por fin el poder estaba empezando a cambiar de manos. Esa misma noche, mientras la casa dormía, me deslicé sigilosamente y pasé por la habitación de la abuela. Escuché su respiración pesada, cada exhalación como un recordatorio de que aún estaba allí,
dominando mi vida. Me asomé a la sala y vi la vieja cómoda donde mamá guardaba algunos documentos cuando venía de visita. Sabía que ahí podría encontrar algo que me sirviera, algo que pudiera usar para empezar a debilitar sus cimientos. Con dedos temblorosos, abrí los cajones uno por uno hasta que encontré una carpeta polvorienta llena de papeles amarillentos. Al principio, no entendía lo que veía. Eran cartas, documentos legales, recibos de dinero enviados por papá a mamá durante años, dinero que nunca llegó a mis manos, que nunca fue usado para mí. La cantidad de ceros me mareaba. Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que apretar los dientes para no gritar. Ahí estaba la prueba de todo. Mamá y la abuela no solo me habían despreciado, me habían robado, habían decidido que yo no merecía nada, ni siquiera lo que legalmente me correspondía. Cerré la carpeta y me la llevé de vuelta a mi cuarto. Esa noche no dormí, mi mente ardía con planes, con posibilidades. Sabía que esto era solo el comienzo. Al amanecer, la luz grisácea se filtraba por las cortinas rotas de mi cuarto. Sostuve la carpeta contra mi pecho, sintiendo su peso como una piedra preciosa. Me levanté con una decisión férrea y guardé los papeles bajo una tabla suelta del suelo, el único lugar seguro que tenía en esta casa. Sabía que no podía actuar impulsivamente, cada paso debía ser calculado. Miré mis manos, agrietadas por el trabajo, y me prometí que un día serían ellas las que sostendrían el poder. Mi venganza no sería solo por mí, sino también por esa niña que había esperado en el camino del huerto de los pinos, día tras día, para recibir solo desprecio. Cuando bajé a la cocina, la abuela ya estaba sentada, removiendo su café con un gesto automático. Sus ojos opacos me escanearon con indiferencia. «¿Y bien, qué esperas para preparar el desayuno?», dijo con una voz áspera como papel de lija. Pero esta vez no me apresuré. Caminé despacio hacia la estufa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una carta que ella desconocía, un secreto que podía destruir todo su mundo. Mi silencio era mi nueva arma. Mientras el aceite chisporroteaba en la sartén, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. No lo sabían aún, pero el juego había comenzado. Los días se convirtieron en semanas, y cada mañana repetía la rutina, pero ahora con una calma que desconcertaba a todos. La abuela no dejaba de fruncir el ceño, como si sintiera que algo no encajaba. Emiliano seguía molestándome, pero yo apenas reaccionaba. Por dentro, cada insulto y cada humillación alimentaban un fuego silencioso que ardía en mi pecho. En silencio, observaba, escuchaba y anotaba mentalmente cada error, cada pequeña grieta en la fachada de esta familia podrida. Nadie sospechaba que la niña sumisa y silenciosa estaba tejiendo una telaraña que, tarde o temprano, los atraparía a todos. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché a la abuela hablando por teléfono. Su voz, siempre dura, sonaba preocupada. «No puede ser, ¿estás segura?», dijo, y un sudor frío me recorrió la espalda. Me agaché detrás del tendedero, aguzando el oído. «Sí, haré lo que sea necesario para evitar que ese asunto salga a la luz», añadió con la voz temblorosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que se refería a algo importante, algo que podría ser la clave para destruirla. Al colgar el teléfono, la vi quedarse quieta, con la mirada perdida. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, y eso por sí solo era una pequeña victoria. Esa noche, mientras la abuela roncaba en su habitación, no pude resistir la urgencia de investigar más. Me deslicé sigilosamente y revisé el historial de llamadas. Mi pulso acelerado retumbaba en mis oídos. Allí estaba, un número desconocido marcado varias veces durante los últimos días. Anoté el número en un pedazo de papel con manos temblorosas. ¿Quién era? ¿Qué sabían que ponía tan nerviosa a la abuela? Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Cada descubrimiento era una pieza más del rompecabezas que, cuando estuviera completo, aplastaría sus secretos y los haría pedazos. Volví a mi cuarto y escondí el papel junto a los documentos. Me acosté, pero el sueño no venía. En mi mente, la voz de la abuela resonaba una y otra vez. Haré lo que sea necesario para evitar que ese asunto salga a la luz. Me giré hacia la pared, el corazón latiendo con la promesa de una justicia que, aunque tardía, sería definitiva. En la fría madrugada, murmuré para mí misma, no importa lo que escondas, lo encontraré y cuando lo haga, no habrá lugar donde puedas esconderte. La sensación de tener un cierto control me mantenía despierta pero tranquila. Ya no era una niña esperando ser rescatada, me había transformado en una cazadora paciente y mi presa ni siquiera sabía que estaba siendo acechada. Al día siguiente, después de cumplir con mis tareas habituales, encontré una excusa para ir al pueblo. Dije que necesitaba comprar más jabón para la ropa, y la abuela, ocupada con sus propios asuntos, apenas me prestó atención. Caminé por el camino polvoriento, el papel con el número apretado en mi mano sudorosa. Al llegar a la cabina telefónica junto a la tienda de Don Mateo, mis piernas temblaban ligeramente, pero me obligué a mantenerme firme. Marqué el número con dedos temblorosos, y el tono de llamada retumbaba en mi oído como una cuenta regresiva. Al tercer timbre, una voz seca y formal contestó, «¿Sí?». Tragué saliva y respiré hondo antes de hablar. «Hola, llamo de parte de Dolores Ramírez», dije con voz firme,
aunque por dentro sentía que me iba a desmoronar. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Dolores, respondió la voz, ahora más cautelosa. ¿Qué quiere ahora? Ya le dije que no puedo esperar más. Si no cumple con su parte, todo saldrá a la luz. Mi corazón martillaba con fuerza contra mi pecho. ¿Cumplir con su parte? ¿De qué estaba hablando? Fingí calma y murmuré, pidiendo que confirmara los detalles. Quiere asegurarse de que todo sigue en pie, contesté. La voz bufó, exasperada. Dile que tiene hasta el fin de semana, después de eso, no habrá trato. Colgué el teléfono con el corazón desbocado, mis manos sudaban y el papel con el número estaba arrugado entre mis dedos. ¿Qué trato tenía la abuela que debía cumplirse antes del fin de semana? El aire del pueblo se sentía más denso, como si todas las miradas se clavaran en mí, aunque nadie prestaba atención. Guardé el papel en mi bolsillo y regresé a casa con una mezcla de miedo y emoción. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se desvanecían rápidamente, igual que mi infancia rota. Pero esta vez no me sentía impotente, sentía que llevaba una bomba en el bolsillo, lista para estallar en el momento adecuado. Al llegar, la abuela me esperaba en el umbral, con los brazos cruzados y los labios apretados. Sus ojos pequeños y oscuros me escudriñaban con sospecha. ¿Qué tanto tardaste?, gruñó, su voz como el rechinar de una puerta oxidada. Le mostré la bolsa con el jabón, tratando de mantener la expresión neutra. Don Mateo estaba atendiendo a otros, mentí, mirando al suelo para evitar que viera el fuego en mis ojos. Más te vale no estar perdiendo el tiempo, escupió antes de girarse y entrar a la casa. Sabía alejarse y supe que sus días de control estaban contados. No faltaba mucho para que su propio veneno se volviera en su contra. Esa noche me quedé despierta en mi cama, mirando las sombras moverse por el techo. El silencio de la casa era casi absoluto, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de la sala y los ronquidos de la abuela. Mi mente repasaba cada palabra de esa llamada telefónica, cada pista oculta entre las frases apresuradas. Si no cumple con su parte, todo saldrá a la luz. ¿Qué podía ser tan grave que incluso la abuela, siempre fría y calculadora, estuviera dispuesta a arriesgarlo todo por mantenerlo oculto? El tiempo se escapaba, y yo tenía que actuar. Ventana mientras me llenaba de una determinación férrea. No podía fallar. Al amanecer, mientras la casa aún dormía, me levanté sigilosamente, deslicé una mochila vieja sobre mis hombros. El peso del papel parecía insignificante comparado con la carga emocional que llevaba conmigo. Salí de la casa sin hacer ruido, sintiendo el aire fresco golpear mi cara. El camino hacia el pueblo nunca se había sentido tan largo, cada paso era una mezcla de anticipación y miedo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás, pero ya no importaba. Si el secreto de la abuela salía a la luz, tal vez, solo tal vez, podría empezar a construir una nueva vida sobre las ruinas de la suya. Al llegar al pueblo, el bullicio de la mañana me pareció distante, como si estuviera sumergida bajo el agua. Mi mente estaba fija en una sola cosa: encontrar respuestas. Me dirigí directamente a la oficina de correos donde sabía que podría averiguar más sobre el número de teléfono que había marcado. La señora Carmen, una mujer entrada en años con gafas gruesas y una voz ronca, apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué necesitas, niña?, preguntó sin mucho interés. Me aclaré la garganta y, con la voz más firme que pude, le dije: quiero saber de dónde viene este número, es importante. Le mostré el papel con los dígitos garabateados. Ella frunció el ceño y ajustó sus gafas, observando el número con cuidado. Este número me suena, espera un momento, murmuró mientras rebuscaba entre unos archivos viejos. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la sien. Finalmente levantó la cabeza con una expresión de sorpresa. Este número pertenece a una oficina de abogados en la ciudad. No sé qué negocios tienen con tu familia, pero algo grande debe estar pasando si los Ramírez están involucrados con ello. La sangre se me heló. ¿Abogados? ¿Qué estaba escondiendo la abuela que requería la intervención de un abogado? Sabía que había encontrado el hilo correcto, solo faltaba tirar de él hasta que todo el nudo se deshiciera. Salí de la oficina de correos con las piernas temblando y un nudo en el estómago. La mañana se sentía más pesada, como si el aire mismo estuviera conspirando para aplastarme. ¿Abogado? ¿Qué demonios estaba haciendo la abuela con un abogado? Me apoyé contra una pared para recuperar el aliento. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Si había un trato legal involucrado, debía ser algo lo suficientemente grave como para que ella estuviera desesperada. No podía permitir que el tiempo se me escapara. Decidí ir a la estación de autobús. Necesitaba llegar a esa oficina de abogados en la ciudad y descubrir qué era lo que la abuela intentaba ocultar. Cuando llegué a la estación, sentí una punzada de miedo. Nunca había salido del pueblo sola. El ruido de los motores, los gritos de los vendedores, y el ir y venir de los pasajeros me mareaba, pero no podía echarme atrás. Me acerqué a la ventanilla y pedí un boleto con el poco dinero que había logrado ahorrar durante años. El autobús sale en 10 minutos, dijo el hombre sin siquiera mirarme. Me senté en una banca de metal oxidado, abrazando mi mochila con fuerza. Mis manos sudaban y mi corazón latía con una mezcla de terror y determinación. No importa lo que encuentre allá,
Esta vez no volveré con las manos vacías. El autobús avanzaba por la carretera serpenteante y el paisaje árido del campo se deslizaba por la ventana. La ventana reflejaba un recuerdo borroso de mi infancia, mientras cada kilómetro que el autobús recorría simbolizaba un paso más lejos de mi pasado. Nunca había creído que mis decisiones pudieran cambiar algo, pero ahora, con el traqueteo del motor resonando bajo mis pies y el sol colándose por el cristal, sabía que no había vuelta atrás. Cerré los ojos y me obligué a recordar cada detalle, un trato con abogados, una amenaza de revelaciones, algo grande y oculto que estaba a punto de desenterrar. Al llegar a la ciudad, el caos y el ruido me golpearon como una ola fría. Coches, vendedores ambulantes, el constante murmullo de la multitud, todo se movía en todas direcciones. Apreté los dientes y avancé, con el papel del número bien apretado en mi mano. Me tomó una hora encontrar el edificio, una estructura alta e intimidante con grandes ventanales que reflejaban el cielo gris. Me detuve frente a la puerta de vidrio, mi reflejo me devolvió la mirada, una niña flaca con ropa desgastada y una mochila vieja, pero detrás de esos ojos había fuego, un fuego que años de desprecio no habían podido apagar. Empujé la puerta y entré con la cabeza erguida, sin importar el temblor interior, nadie lo vería. Al entrar en la oficina, el aire acondicionado me golpeó con una frialdad que parecía atravesarme los huesos. Me acerqué al mostrador donde una recepcionista de cara severa me miró con desgano. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con una voz que me hacía sentir aún más pequeña. Respiré hondo y dije con firmeza, necesito hablar con el abogado responsable del caso de Dolores Ramírez, es urgente. Me observó por un momento, frunciendo el ceño, pero algo en mi expresión debió convencerla. Con un suspiro, levantó el teléfono y murmuró algo ininteligible. Siéntate allá, él te recibirá en unos minutos, ordenó, señalando una hilera de sillas de cuero gastado. Me senté, sintiendo que el tiempo se alargaba como una cuerda a punto de romperse. Las manos me sudaban y las piernas no dejaban de moverse. Finalmente, una puerta se abrió y un hombre alto, de traje gris y mirada severa, me llamó. ¿Tú eres la representante de Dolores Ramírez?, preguntó con voz grave. Asentí, tragando saliva. Hay cosas que no entiendo y necesito respuestas, solté antes de que pudiera detenerme. El hombre levantó una ceja y me hizo una seña para que pasara. Entré en su despacho y sentí que el peso del momento casi me aplastaba, pero era ahora o nunca. Me senté frente a él y esperé con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor de guerra. El abogado tomó un expediente grueso y lo colocó sobre el escritorio. Aquí está todo, dijo, mirando mis ojos con una mezcla de lástima y compasión. Tu abuela y tu madre han estado ocultando una herencia que legalmente te pertenece. Una propiedad considerable que dejaron a tu nombre, pero ellas han maniobrado para quedarse con ella. Esta era la última oportunidad para que cumplieran con los términos legales. Si no lo hacen, enfrentarán cargos por fraude y falsificación. Las palabras se clavaron en mi mente como un relámpago. Una herencia, algo mío, algo que intentaron robarme durante toda mi vida. El frío odio que sentí no era nuevo, pero esta vez venía acompañado de una claridad inquebrantable. Tomé aire y levanté la mirada. ¿Qué pasa si denuncio esto?, pregunté. El abogado se acomodó en su silla. Si denuncias, tendrán que pagar por lo que han hecho. La ley estará de tu lado. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Finalmente, el poder que siempre me negaron estaba al alcance de mis manos. Me levanté, sintiéndome más alta que nunca. Hágalo. Quiero que paguen por cada mentira y por cada desprecio. Ya no voy a callar más. El abogado asintió y comenzó a preparar los documentos. Con cada firma que daba, sentía que una cadena se rompía dentro de mí. La niña rota que había esperado en el camino del huerto de los pinos ya no existía. Ahora solo quedaba alguien dispuesto a luchar por lo que le pertenecía. Cuando regresé al pueblo, el sol estaba comenzando a ocultarse, la luz dorada bañaba las calles polvorientas. Me detuve frente a la casa de mi abuela, esa vieja cárcel que tanto me había sofocado. La puerta se abrió y la abuela apareció con su mirada de siempre, dura, fría, implacable. Pero esta vez no sentí miedo. ¿Dónde estabas?, escupió con veneno. La miré a los ojos y, con una voz tranquila y firme, dije, recuperando lo que es mío. Su rostro palideció, y por primera vez, vi algo en sus ojos que me hizo sonreír, miedo. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco. La tormenta había llegado para ellas, y esta vez yo sería quien manejara el trueno.